Lankavatara Sutra, capítulo 11. La Bodhisattva y sus etapas. Entonces Mahamati le dijo al bendito: ¿nos hablarías ahora acerca de los discípulos que son bodhisattvas? El bendito replicó: los bodhisattvas son aquellos discípulos serios y sinceros que son iluminados por la razón de sus esfuerzos para lograr la comprensión propia de la sabiduría noble y que se han impuesto la tarea de iluminar a otros. Han conseguido un entendimiento claro de la verdad de que todas las cosas son vacías, no nacidas y de una naturaleza semejante a la de Maya. Han cesado de ver las cosas discriminadamente y de considerarlas en sus relaciones. Entienden completamente la verdad del no-ego dual y se han ajustado a los acontecimientos con paciencia y aceptación. Han tenido una comprensión definitiva de la no-imagen y están morando en el conocimiento perfecto que han ganado por medio de la comprensión propia de la sabiduría noble. Bien templados con el sello de la cualidad esencial, entraron en la primera etapa de los bodhisattvas. La primera etapa es la llamada etapa de gozo pranudita. Entrar en esta etapa es como haber salido de la furia notoria de las penumbras y pasar al reino de la no oscuridad. Es como salir del bullicio y el tumulto de la ciudad y entrar en la quietud de la privacidad interna. El bodhisattva siente dentro de sí el despertar de un gran corazón de compasión y pronuncia sus 10 votos originales. 1. Honrar y servir a todos los Budas. 2. Diseminar el conocimiento y práctica del Dharma. 3. Recibir con agrado a todos los Budas del futuro. 4. Practicar las 6 paramitas. 5. Persuadir a todos los seres que abracen el Dharma. 6. Lograr un entendimiento perfecto del universo. 7. Lograr un entendimiento perfecto de la mutualidad o unión de todos los seres. 8. Lograr la comprensión perfecta de la unidad de todos los Budas y Tathagatas en su naturaleza propia, propósito y recursos. 9. Llegar a familiarizarse con los medios adecuados para llevar a cabo esos votos para la emancipación de todos los seres. 10. Alcanzar la iluminación suprema a través de la comprensión propia de la sabiduría noble, ascendiendo en las etapas y entrando en la Tathagatidad. En el espíritu de estos votos, el bodhisattva gradualmente asciende las etapas hasta la 6ª. Todos los discípulos serios y sinceros, los maestros y los arhat, han ascendido hasta ese momento, pero cautivados por el éxtasis del samadhi y no siendo ayudados por el poder de los budas, pasan a su nirvana. El mismo resultado hubieran obtenido los bodhisattvas si no fuese por el poder de ayudar que los budas les brindan y mediante el cual están capacitados para rehusar entrar en el nirvana hasta que todos los seres puedan entrar con ellos. Los Tathagatas les señalan las virtudes de la budeidad que están más allá de la concepción de la mente intelectual, alentándolos y fortaleciéndolos para que no caigan en el encantamiento del éxtasis del samadhi, pero presionándolos para conseguir un adelanto adicional a lo largo de las etapas.
Si los bodhisattvas entraran al nirvana en esta etapa y lo hubieran hecho sin el poder sostenedor de los Budas, habría una cesación de todas las cosas y la familia de los Tathagatas habría llegado a extinguirse. Fortalecidos por la nueva fuerza que les llega de los Budas y con un discernimiento más perfecto que el suyo, por razón de su avance y desarrollo en la comprensión propia de la sabiduría noble, reexaminan la naturaleza del sistema mental, el no ego de la personalidad y la parte que se agarra y se apega al juego de la energía hábito en el drama manifiesto de la vida. Reexaminan también las ilusiones del cuádruple análisis lógico, los 4 elementos y los variados elementos que entran en la iluminación y entendimiento propio y en el estremecimiento de sus nuevos poderes de dominio propio. Los bodhisattvas entran en la 7ª y más remota etapa, Durangama. Ayudados por el poder sostenedor de los Budas, los bodhisattvas en esta etapa entran en el éxtasis del samadhi de la perfecta tranquilidad. Debido a sus votos originales, son transportados por las emociones de amor y compasión y van siendo conscientes de la parte que están ejecutando al llevar a cabo sus votos para la emancipación de todos los seres. Consecuentemente, no entran en el nirvana, pero en verdad están ya en el nirvana porque en sus emociones de amor y compasión no hay surgimiento de discriminación y en lo sucesivo para ellos la discriminación no tendrá lugar. Para la inteligencia trascendental, solo una idea está presente, la promoción de la comprensión de la sabiduría noble. Su discernimiento es emitido desde la matriz de la Tathagatidad y ellos entran en su tarea con espontaneidad y esplendor, porque eso pertenece a la naturaleza propia de la sabiduría noble. Esto es el llamado nirvana del bodhisattva, el perderse uno mismo en el éxtasis de la perfecta rendición. Esta es la etapa 7ª, la etapa más remota. La etapa 8ª es la etapa de la no retirada, akala. Hasta esta etapa, por causa de las corrupciones en la apariencia de la mente universal, originadas por la acumulación de la energía hábito desde el tiempo sin principio, el sistema mental y todo lo pertinente a él ha evolucionado y ha sido sostenido. El sistema mental funciona a través de las discriminaciones de un mundo objetivo y externo al que llega a pegarse y por el cual es perpetuado. Pero con el logro de la etapa 8ª del Bodhisattva viene un giro o una desviación en el asiento profundo de su conciencia, desde el egoísmo centralizado en él mismo hasta la compasión universal para todos los seres, por el cual logra la perfecta comprensión propia de la sabiduría noble. Hay un instante de cesación de las actividades erróneas o engañosas del sistema mental completo. La danza de las olas de la energía hábito sobre la apariencia de la mente universal queda inmóvil para siempre, revelando su propia quietud y soledad inherente, la unidad inconcebible de la matriz de la Tathagatidad. De ahí en adelante ya no volverá a darse el mirar lo aparente, el mundo externo, a través de los sentidos y las mentes sensoriales, ni una discriminación de conceptos, ideas y proposiciones particularizadas a través de una mente intelectual. Ni más agarre ni apego, ni orgullo de egoísmo, ni energía hábito.
De ahí en adelante hay solo la experiencia interna de la sabiduría noble que ha sido lograda a través de entrar en su unidad perfecta. Consecuentemente, estableciéndose en la etapa octava de la no retirada, el Bodhisattva entra en el éxtasis de los 10 samadhis, pero evitando el pasaje de los discípulos y maestros que se rinden a su éxtasis cautivador y persuasivo, y quienes pasan a sus nirvanas, y así, ayudado por sus votos y la inteligencia trascendental que ahora es suya, y siendo sostenido por el poder de los Budas, entra en el pasaje superior que guía a la Tathagatidad. Pasa a través del éxtasis de los samadhis para asumir la transformación corporal de un Tathagata. Ahora, a través de él, todos los seres pueden ser emancipados. Mahamati, si no hubiera habido ninguna matriz de Tathagata y ninguna mente divina, entonces no hubiera habido surgimiento y desaparición de los agregados que componen la personalidad y su mundo externo, ni surgimiento ni desaparición de las personas ignorantes y las personas sabias, ni tampoco hubiera habido tarea para los bodhisattvas. Por lo tanto, mientras camines el pasaje de la comprensión propia y entres en el goce de los samadhis, nunca debes abandonar el trabajo duro para la emancipación de todos los seres y tu amor resignado, generoso y desinteresado, que nunca será en vano. Para los filósofos, la idea de la matriz del Tathagata parece desprovista de pureza y sucia por las manifestaciones externas, pero no es así, entendido por los Tathagatas. Para ellos no es una proposición de filosofía, sino una experiencia intuitiva tan verdadera como si viera una fruta, amalaka, sostenida en la palma de la mano. Con la cesación del sistema mental y todas sus discriminaciones desarrollándose, hay una cesación de toda tensión nerviosa y esfuerzo. Es como un hombre en un sueño que imagina que está cruzando un río y emplea toda su fuerza para hacerlo y repentinamente despierta. Estando despierto, piensa: ¿es esto real o irreal? Estando ahora iluminado, sabe que ni es real ni es irreal. Consecuentemente, cuando el Bodhisattva llega a la etapa octava, es capaz de ver todas las cosas en su realidad y más aún, es capaz de entender completamente el significado de todas las cosas ilusorias en su vida en cuanto a cómo pasan y cómo desaparecen. Desde el tiempo sin principio, el sistema mental ha percibido la multiplicidad de las formas, condiciones e ideas, con lo cual la mente pensante ha discriminado y la mente empírica ha experimentado, apresado, aferrado y establecido. De esto ha surgido la energía hábito que por su acumulación ha condicionado las ilusiones de la existencia y la no existencia, la individualidad y la generalidad, y por lo tanto ha perpetuado el estado de ensueño de la falsa imaginación. Pero ahora, para los bodhisattvas de la etapa octava, la vida está en el pasado y es recordada como verdaderamente fue, un sueño pasajero. Mientras que el bodhisattva no haya pasado a la etapa séptima, aunque haya logrado el entendimiento intuitivo del significado verdadero de la vida y su naturaleza ilusoria como maya, e incluso aunque haya logrado entender cómo la mente ejecuta sus discriminaciones y apegos, a pesar de eso, el abrigar las nociones de estas cosas ha continuado.
y aunque él ya no experimente en su interior cualquier deseo ardiente por las cosas, ni cualquier impulso para asirlas, las nociones concernientes a ellas han persistido e influenciado sus esfuerzos para practicar las enseñanzas de los Budas y para trabajar por la emancipación de todos los seres. Ahora, en la etapa octava, incluso esas nociones han desaparecido y todo el esfuerzo y la lucha son vistos como innecesarios. El nirvana de los bodhisattvas es la tranquilidad perfecta, pero no es la extinción ni la inercia. Mientras que haya una ausencia completa de discriminación y propósito, está la libertad y la espontaneidad de la potencialidad que ha llegado con el logro y la aceptación paciente de las verdades del no ego y la no imagen. Aquí está la perfecta soledad imperturbable por cualquier gradación o sucesión continua, pero resplandeciente con la potencia y libertad de su naturaleza propia, que es la naturaleza propia de la sabiduría noble, felizmente apacible, con la serenidad del amor perfecto. Entrando en la etapa octava, con el giro o desviación en el asiento profundo de la consciencia, el bodhisattva llegará a ser consciente de que ha recibido la segunda clase de cuerpo trascendental, Mano Maya Kaya. La transición del cuerpo mortal a cuerpo trascendental no tiene nada que ver con la muerte humana corporal, porque el cuerpo viejo continúa funcionando y la antigua mente sirve a las necesidades de ese cuerpo, pero ahora está libre del control de la mente mortal. Ha habido una transformación, muerte inconcebible, Acintya Parinama Chuti, por la cual la imaginación falsa de su personalidad individual particularizada ha sido trascendida por la comprensión de su unidad con la mente universalizada de la Tathagatidad, mediante la cual, por la comprensión, no habrá una vuelta atrás. Con esa comprensión se encuentra a sí mismo abundantemente dotado con todos los poderes de los Tathagatas, facultades psíquicas y dominio propio. Y así como la buena tierra es el sostén de todos los seres en el mundo del deseo, Karma Dhatu, así los Tathagatas llegan a ser el sostén de todos los seres en el mundo trascendental de la no forma. Las primeras 7 etapas del Bodhisattva sucedieron en el reino de la mente, y la octava, mientras la mente trascendía, todavía estaba en contacto con ella. Pero en la etapa novena, la inteligencia trascendental, Sadhumati, por razón de su inteligencia perfecta y su discernimiento en la no imagen de la mente divina, que ha sido obtenida por la comprensión propia de la sabiduría noble, él está en el reino de la Tathagatidad. Gradualmente, el Bodhisattva comprenderá su naturaleza de Tathagata, la posesión de todos sus poderes y facultades psíquicas, dominio propio, compasión amorosa y medios diestros, y por medio de ellos entrará en las tierras de todos los Budas. Haciendo uso de estos nuevos poderes, el Bodhisattva asumirá varias transformaciones corporales y de personalidad con el objetivo de beneficiar a otros. Al igual que en las vidas mentales anteriores, donde la imaginación ha surgido del conocimiento relativo, así ahora los medios diestros surgen espontáneamente de la inteligencia trascendental. Es como una gema mágica que refleja instantáneamente las respuestas apropiadas de los Budas y los escucha hablar sobre la naturaleza ilusoria
como un sueño de todas las cosas y sobre lo concerniente a las verdades que trascienden todas las nociones del ser y no ser, que no tienen relación con el nacimiento y muerte, ni con la eternidad, ni la extinción. Así, enfrentando a los Tathagatas a medida que ellos disertan sobre la sabiduría noble que está más allá de la capacidad mental de los discípulos y maestros, él logrará 100.000 samadhis, de hecho, 100.000 ñutas de kotis de samadhis, y en el espíritu de esos samadhis, instantáneamente, pasará de una tierra de Buda a la otra, rindiendo homenaje y reverenciando a todos los Budas que han nacido en todas las mansiones celestiales, manifestando los cuerpos de Buda, y él mismo discursando sobre el tesoro triple a los bodhisattvas menores que también pueden compartir y participar de los frutos de la comprensión propia de la sabiduría noble. Así, pasando más allá de la última etapa de la bodhisattvedad, llega a ser él mismo un Tathagata dotado con toda la libertad del Dharmakaya. La etapa 10ª pertenece a los Tathagatas. Aquí el Bodhisattva se encontrará a sí mismo sentado en el trono del loto en un espléndido palacio adornado con joyas y rodeado por bodhisattvas de rango similar. Los Budas de todas las tierras de Budas se reunirán alrededor de él y con sus manos puras y fragantes descansando sobre su frente, le darán la ordenación y el reconocimiento como uno de ellos. Después le asignarán una tierra de Buda que pueda conservar y perfeccionar como suya. La etapa 10ª es llamada la nube de la gran verdad Dharma Mega, inconcebible e inescrutable. Solamente los Tathagatas pueden comprender la no imagen, la unidad y la privacidad perfectas. Es Maheshvara, la tierra de gozo, la tierra pura, la tierra distante, rodeando y excediendo los mundos de la forma y el deseo, Karmadhatu, en los cuales el Bodhisattva se encontrará a sí mismo reconciliando a todos los seres sintientes con unidad, sus rayos de sabiduría noble, los cuales son la naturaleza propia de los Tathagatas, con multitud de colores cautivadores, persuasivos y favorables, están transformando al mundo triple como otros mundos han sido transformados en el pasado, y todavía otros mundos serán transformados en el futuro. Pero en la perfecta unidad de la sabiduría noble no hay gradación ni sucesión ni esfuerzo. La etapa 10ª es la primera es la octava es la quinta es la séptima. ¿Qué gradación puede haber donde la no imagen perfecta y la unidad prevalece? ¿Y cuál es la realidad de la sabiduría noble? Es la potencia inefable del Dharmakaya, no tiene límites ni restricciones, sobrepasa todas las tierras de Buda y penetra la Akanishta y las mansiones celestiales de Tushita. Nota: Akanishta es el plano supremo de existencia encontrado en la cima del Rupadhatu. Capítulo 12. La Tathagatidad, que es la sabiduría noble. Entonces Mahamati le dijo al bendito: se ha enseñado en los libros canónicos que los Budas no están sujetos al nacimiento ni a la destrucción, y tú has dicho que el no nacido es uno de los nombres de los Tathagatas. ¿Eso significa que el Tathagata es una no entidad? El bendito replicó: el Tathagata no es una no entidad.
ni él debe ser concebido como otras cosas lo son. Ni es nacido ni desaparecido, ni está sujeto a la causa-efecto, ni es sin significado. Sin embargo, me refiero a él como el no nacido. Hay todavía otro nombre para el Tathagata, la mente apareciendo, Mano Maya Kaya, la cual asume su cuerpo-esencia a voluntad en el acontecimiento de transformaciones para su trabajo de emancipación. Esto está más allá del entendimiento de los discípulos comunes y maestros, e incluso más allá de la completa comprensión de aquellos bodhisattvas que permanecen en la etapa séptima. Sí, Mahamati, el no nacido, es sinónimo de Tathagata. Entonces Mahamati dijo: si los Tathagatas son no nacidos, ahí no parece haber nada para sostener no entidad. ¿O hay algo que lleve otro nombre que no sea entidad? ¿Y qué puede ser eso? El bendito replicó: los objetos son frecuentemente conocidos por diferentes nombres de acuerdo a los diferentes aspectos que presentan. El dios Indra es conocido como Shakra y otras veces como Purandara. Estos nombres diferentes algunas veces se usan intercambiándolos y algunas veces discriminándolos, pero a los diferentes objetos no se les debe imaginar por los diferentes nombres porque ellos no tienen ninguna individualidad. Lo mismo puede decirse de mí mismo, tal como aparezco en este mundo de paciencia ante las personas ignorantes y donde soy conocido por incontables trillones de nombres. Ellos se dirigen a mí por diferentes nombres, sin comprender que ellos son todos los nombres de un Tathagata. Algunos me reconocen como el sol, como la luna, algunos como una encarnación de los sabios antiguos, otros como uno de los 10 poderes, otros más como Ratma, otros como Indra y otros como Varuna. Todavía hay otros que hablan de mí como el no nacido, como el vacío, como la cualidad esencial, como la verdad, como la realidad, como el príncipe último, y todavía hay otros que me ven como Dharmakaya, como Nirvana, como el eterno. Algunos hablan de mí como la semejanza, como la no dualidad, como el que no muere, el sin forma. Otros me imaginan como la doctrina de causa-efecto de Buda, o la emancipación, o el noble camino, y otros como la mente divina y la sabiduría noble. Por lo tanto, en este mundo y en otros mundos soy conocido por esos incontables nombres, pero ellos todos me ven como la luna es vista en el agua. Aunque todos me honran, veneran y respetan, no entienden completamente la importancia y el significado de las palabras que usan. No teniendo la comprensión propia de la verdad, se apegan a las palabras de sus libros canónicos o a lo que les han contado o a lo que ellos han imaginado, y fracasan en ver que el nombre que están usando es solo uno de los muchos nombres del Tathagata. En sus estudios siguen vanamente las meras palabras del texto, tratando de ganar el verdadero significado, en lugar de tener confianza en el único texto donde la verdad que se verifica a sí misma es revelada, esto es, teniendo confianza en la comprensión propia de la sabiduría noble. Entonces Mahamati dijo: Bendito, te imploramos nos hables acerca de la naturaleza propia de los Tathagatas. El bendito replicó: si el Tathagata debe ser descrito por tales expresiones como completo o no completo,
efecto o causa, tendríamos que describirlo como ni completo ni no completo, ni efecto ni causa. Pero si lo describimos, seríamos culpables de discriminación dualística. Si el Tathagata fuera algo completo o hecho, sería impermanente. Si fuera impermanente, cualquier cosa hecha sería un Tathagata. Eso que ni es un efecto o causa, ni es un ser ni un no ser, y eso que es ni un ser ni un no ser, está fuera de las 4 proposiciones. Las 4 proposiciones pertenecen a la práctica mundana. Eso que está en el exterior no es más que una palabra, como el hijo de una mujer estéril. Si han de ser entendidos, así son todos los términos concernientes al Tathagata. Cuando se dice que todas las cosas son carentes de ego, eso significa que todas las cosas son carentes de yoedad. Cada cosa puede tener su propia individualidad. El ser de un caballo no es de la naturaleza de la vaca. Es tal como es su propia naturaleza y es así discriminada por el ignorante. Pero, sin embargo, su propia naturaleza es la naturaleza de un sueño o una visión. Es por eso que el ignorante y necio, que tienen el hábito de discriminar las apariencias, fracasan en entender el significado del no ego. No será hasta que nos hayamos liberado de la discriminación que el hecho de que todas las cosas son vacías, no nacidas y sin naturaleza propia sea apreciado. Mahamati. Todas esas expresiones, como se aplican a los Tathagatas, no tienen significado, porque eso, que es nada, es algo que carece de toda medida. Y eso que carece de toda medida se convierte en una palabra sin significado. Eso que es una mera palabra es algo no nacido. Eso que es no nacido no está sujeto a destrucción. Eso que no está sujeto a destrucción es como el espacio, y el espacio ni es efecto ni causa. Eso que no es efecto ni causa es algo no condicionado. Eso que es no condicionado está más allá de todo razonamiento. Eso que está más allá de todo razonamiento, eso es el Tathagata. La naturaleza propia de la Tathagatidad es mucho más que carente de todos los predicados y medidas. La naturaleza propia de la Tathagatidad es la sabiduría noble. Entonces Mahamati le preguntó al bendito: ¿son los Tathagatas permanentes o impermanentes? El bendito replicó: los Tathagatas no son permanentes ni impermanentes. Si cualquiera de esas dos aseveraciones es afirmada, se cometería un error conectado con las actividades y sistemas que crean y construyen. De acuerdo con los filósofos, las actividades o agentes creadores son algo no creado y permanente. Pero los Tathagatas no están conectados con los así llamados agentes creadores, y en ese sentido son impermanentes. Si dijeran que son impermanentes, entonces estarían conectados con las cosas creadas, porque ellas también son impermanentes. Por estas razones, los Tathagatas no son permanentes ni impermanentes. Ni se puede decir que los Tathagatas sean permanentes en el sentido de permanencia, como del espacio se dice que es, o en el sentido de permanencia que de los cuernos de una liebre pueda decirse que son. Siendo irreales, prescinden de todas las ideas de permanencia o impermanencia. Esto no se aplica a los Tathagatas porque ellos han dejado atrás la energía hábito de la ignorancia, la cual está conectada con el sistema mental y los elementos que componen la personalidad.
El mundo triple se origina de la discriminación de las irrealidades, y donde la discriminación toma lugar está la dualidad y la noción de permanencia e impermanencia. Pero los Tathagatas no surgen de la discriminación de las irrealidades. Por lo tanto, mientras exista discriminación, surgirá la noción de permanencia e impermanencia. Cuando la discriminación haya terminado, la sabiduría noble, que está basada en el significado de la soledad, estará establecida. Sin embargo, hay un sentido en el cual al Tathagata se le puede decir que es permanente. La inteligencia trascendental surgiendo con el logro de la iluminación es de una naturaleza permanente. Esta esencia verdad que puede ser descubierta en la iluminación de todos los que están iluminados es alcanzable como el principio regulador sostenedor de la realidad que vive por siempre. La inteligencia trascendental, lograda intuitivamente por los Tathagatas, por su comprensión propia de la sabiduría noble, es el entendimiento de su propia naturaleza. En este sentido, los Tathagatas son permanentes. Lo impensable, eterno de los Tathagatas es la cualidad esencial de la sabiduría noble comprendida dentro de ellos mismos. Es eterna y más allá del pensamiento. Está en conformidad con la idea de una causa y, sin embargo, está más allá de la existencia y la no existencia. Porque es el estado glorioso de la sabiduría noble, tiene su propia condición. Porque es el fundamento de la realidad suprema, es su propia causa-efecto. Su eternalidad no está derivada del razonamiento basado en las nociones externas del ser y no ser, ni de la eternidad, ni de la no eternidad. Clasificada bajo el mismo encabezado que el espacio, la cesación y el nirvana es eterna, porque no tiene relación alguna con la existencia y la no existencia. No es un creador, porque no tiene relación alguna con la creación, ni con ser y no ser, y solamente se revela en el estado glorioso de la sabiduría noble, es verdaderamente eterno. Cuando las pasiones duales son destruidas y los obstáculos duales han desaparecido, y el no-ego dual es completamente entendido, y la inconcebible transformación de la muerte de los bodhisattvas es lograda, eso que permanece es la naturaleza propia de los Tathagatas. Cuando las enseñanzas del Dharma son entendidas y comprendidas perfecta y completamente por los discípulos y maestros, eso que es entendido en su conciencia profunda es su propia naturaleza búdica revelada como Tathagata. En un sentido, alcance verdadero, hay 4 clases de semejanzas relativas a la naturaleza búdica. Está la semejanza de las letras, la semejanza de las palabras, la semejanza del significado y la semejanza de la esencia. El nombre del Buda se deletrea B-U-D-A. Las letras son las mismas cuando son usadas por cualquier Buda o Tathagata. Cuando los brahmanes enseñan, usan varias palabras, y cuando los Tathagatas enseñan, utilizan también las mismas palabras. En referencia a las palabras, hay una semejanza entre nosotros. En las enseñanzas de todos los Tathagatas hay una semejanza en el significado. Entre todos los Budas hay una semejanza de significado. Todos ellos tienen las 32 marcas de excelencia y los 80 signos menores de la perfección corporal. No hay distinción entre ellos, excepto en cómo manifiestan las variadas transformaciones de acuerdo a las diferentes disposiciones de los seres que deben ser disciplinados y emancipados a través de los variados medios o recursos.
En la última esencia, que es el Dharmakaya, todos los Budas del pasado, presente y futuro se integran en una sola semejanza e igualdad. Entonces Mahamati le dijo al bendito: se ha dicho por el bendito que desde la noche de la iluminación hasta la noche del paranirvana, el Tathagata no ha pronunciado ninguna palabra ni nunca jamás pronunciará una. ¿En qué significado profundo es esto verdad? El bendito replicó: por dos razones de significado profundo es esto verdad. Por la luz de la verdad que se comprende por uno mismo a través de la sabiduría noble y por la verdad de una realidad que permanece eternamente. La comprensión propia de la sabiduría noble de todos los Tathagatas es la misma que mi comprensión propia de la sabiduría noble. No hay más, no hay menos, no hay diferencia. Y todos los Tathagatas son testigos de que el estado de comprensión propia está libre de palabras y discriminaciones y no tiene relación alguna con la forma dualística de hablar. Esto es, todos los seres reciben las enseñanzas de los Tathagatas a través de la comprensión propia de la sabiduría noble, no a través de palabras discriminatorias. De nuevo, Mahamati, siempre ha habido una realidad permaneciendo eternamente. La sustancia de la verdad, Dharmadhatu, permanece para siempre, ya sea si un Tathagata aparece en el mundo o no. Esta es la razón de todas las cosas, Dharmata, que viven eternamente. Así es la realidad para Marta, que permanece y mantiene su orden. Lo que ha sido comprendido por mí mismo y todos los otros Tathagatas es esta realidad, Dharmakaya. La eterna permanencia autodisciplinada de la realidad, la cualidad esencial, el Tathata, de todas las cosas. La veracidad de las cosas, Bhutata, la sabiduría noble de la verdad misma. El sol irradia su esplendor espontáneamente sobre todos igualmente y sin ninguna palabra de explicación. De forma similar, los Tathagatas irradian la verdad de la sabiduría noble sin recurrir a palabras, y a todos por igual. Por esas razones he declarado que, desde la noche de la iluminación hasta la noche del paranirvana del Tathagata, él no ha pronunciado ni pronunciará una palabra. E igualmente es lo mismo, verdad, para todos los Budas. Entonces Mahamati dijo: bendito, has hablado de la semejanza de todos los Budas, pero en otros lugares has hablado del Dharmata Buda, del Nishanya Buda y del Nirvana Buda, como si fueran diferentes unos de otros. ¿Cómo pueden ser ellos el mismo y sin embargo diferentes? El bendito replicó: yo hablo de los diferentes Budas como opuestos a los puntos de vista de los filósofos que basan sus enseñanzas en la realidad de un mundo de forma externo y quienes respetan las discriminaciones y los apegos surgiendo de ahí. En oposición a las enseñanzas de esos filósofos, yo revelo el Nirvana Buda, el Buda de las transformaciones. En las muchas transformaciones de la etapa Tathagata, el Nirvana Buda establece tales asuntos como la caridad, la moralidad, la paciencia, la confianza y la tranquilidad. A través de la sabiduría correcta, enseña el entendimiento verdadero de la naturaleza de la ilusión, semejante a Maya, de los elementos que componen la personalidad y su mundo externo. Enseña la verdadera naturaleza del sistema mental como un todo y en las distinciones de sus formas, funciones y modos de ejecución. En un sentido profundo,
el Nirvana Buda simboliza los principios de diferenciación e integración por cuya razón todos los componentes son distribuidos, todas las complejidades simplificadas, todos los pensamientos analizados y al mismo tiempo simboliza la armonización, el poder unificador de la consideración y la compasión. Destruye todos los obstáculos, armoniza todas las diferencias y conduce hacia una perfecta unidad de los muchos discordantes. Para la emancipación de todos los seres, los bodhisattvas y tathagatas asumen cuerpos de transformación y emplean muchos recursos y medios adecuados. Este es el trabajo del Nirvana Buda. Para la iluminación de los bodhisattvas y su sostenimiento a lo largo de las etapas, lo inconcebible es hecho posible. El Nishyanda Buda, el Buda de las corrientes energías que salen al exterior, a través de la inteligencia trascendental, revela la verdadera importancia y significado de las apariencias, la discriminación, el apego y los poderes de la energía hábito que es acumulada y condicionada por ellas, y de lo no nacido, el vacío y el no ego de las cosas. Por la inteligencia trascendental y la purificación de las corrientes de energía malignas de la vida, toda la comprensión propia dualística de la sabiduría noble, la verdadera no imagen de la realidad, es manifestada. La inconcebible gloria de la budeidad se manifiesta en los rayos de la sabiduría noble. La sabiduría noble es la naturaleza propia de los tathagatas. Este es el trabajo del Nishyanda Buda. En un sentido profundo, el Nishyanda Buda simboliza la emergencia de los principios de razonamiento, actividad mental y compasión aún sin diferenciar y en balance perfecto, en potencial pero sin manifestar. Mirado desde la región interna del Bodhisattva, el Nishyanda Buda se ve en los cuerpos glorificados de los tathagatas. Mirado desde la región cuarta de la budeidad, el Nishyanda Buda se ve en las personalidades resplandecientes de los tathagatas, listos y entusiasmados para manifestar el amor y la sabiduría inherentes del Dharmakaya. El Dharmata Buda es la budeidad en su naturaleza propia de unidad perfecta en la cual su tranquilidad absoluta prevalece. Como la sabiduría noble, el Dharmata Buda trasciende todo conocimiento diferenciado, es la meta de la intuitiva comprensión propia y es la naturaleza propia de los tathagatas. Como sabiduría noble, el Dharmata Buda es el último principio de la realidad del cual todas las cosas derivan su ser y su veracidad o realismo, pero el cual en sí mismo trasciende todo lo que de él se pueda decir. El Dharmata Buda es el sol central que lo sostiene todo y lo ilumina todo. Su esencia inconcebible se manifiesta en la corriente de energía gloriosa del Nishyanda Buda y en las transformaciones del Nirvana Buda. Entonces Mahamati dijo: Bendito, te imploramos nos digas más acerca del Dharmakaya. El bendito replicó: Hemos estado hablando de esto en términos de la budeidad, pero es inescrutable y más allá de toda lógica. Así que igualmente podemos hablar de eso como el cuerpo verdad o como el principio verdad de la realidad última. Paramarta. Este principio último de la realidad puede ser considerado como manifestado bajo 7 aspectos. Primero, como Citta Gokara,
que es el mundo de la experiencia espiritual y la morada de los Tathagatas en su misión continua e incesante de emancipación. Es la sabiduría noble manifestada como el principio de irradiación, transmisión e individualización. Segundo, como jnana, es la mente-mundo y su principio de intelección y consciencia. Tercero, como drishti, es el reino del dualismo, el mundo físico del nacimiento y muerte, donde están manifestadas todas las diferenciaciones, los deseos, los apegos y el sufrimiento. Cuarto, por la codicia, la cólera, la obsesión, el sufrimiento y la necesidad de una ocurrencia en el mundo físico para la discriminación y el apego. El principio último de la realidad revela un mundo más allá del reino del dualismo, donde aparece el principio integrado de caridad y compasión. Quinto, en un reino o dominio todavía mayor, que es la morada de las etapas de los bodhisattvas y es análogo al mundo-mente, donde los intereses de oír trascienden a aquellos de la mente. Aparece como el principio de compasión y dadivosidad propia. Sexto, en el reino espiritual donde los bodhisattvas logran la budeidad, aparece como el principio de amor perfecto, karuna. Aquí el apego último al ego-yo es abandonado y el bodhisattva entra en su comprensión de la sabiduría noble, que es el éxtasis del perfecto goce del Tathagata, de su naturaleza interna. Séptimo, como prajna, es el aspecto activo del principio último, donde ambos, el que termina y el venidero, son semejantemente incluidos y posibles, y donde ambas, la sabiduría y el amor, están en perfecto balance, armonía y unidad. Estos son los 7 aspectos del principio último del Dharmakaya, por cuya razón todas las cosas son hechas manifiestas y perfeccionadas y luego reintegradas. Y todo lo restante en su inescrutable unidad, con no signos de individualización, ni comienzo, ni sucesión, ni final. Nosotros hablamos de eso como Dharmakaya, como el principio último, como la budeidad, como el nirvana. ¿Qué importa cómo? Ellos son solamente otros nombres para la sabiduría noble. Mahamati, tú y todos los bodhisattvas mahasattvas deben evitar el razonamiento erróneo de los filósofos y buscar la comprensión propia de la sabiduría noble. Capítulo 13. El Nirvana. Entonces Mahamati le dijo al bendito: «Te imploramos nos hables acerca del Nirvana». El bendito replicó: «El término Nirvana es usado con muchos significados por diferentes personas, pero esas personas pueden estar divididas en 4 grupos. Están las personas que sufren o quienes están temerosas del sufrimiento y lo que ellas piensan del Nirvana. Están los filósofos que tratan de discriminar el Nirvana. Está la clase de discípulos que piensa acerca del Nirvana en relación con ellos mismos. Y finalmente está el Nirvana de los Budas. Aquellos que están sufriendo o que temen al sufrimiento piensan en el Nirvana como un escape y recompensa. Ellos imaginan que el Nirvana consiste en la aniquilación futura de los sentidos y las mentes sensoriales. No son conscientes de que este mundo de vida y muerte y el Nirvana no están separados. Estos ignorantes, en lugar de meditar sobre la no imagen del Nirvana, hablan de formas diferentes de emancipación.
Ignorantes de esto, o no entendiendo las enseñanzas de los Tathagatas, se agarran a la noción del nirvana que está en el exterior, lo que es visto por la mente, y por lo tanto continúan girando ellos mismos alrededor de la rueda de la vida y la muerte. En cuanto al nirvana, discriminado por los filósofos, verdaderamente no hay ninguno. Algunos filósofos conciben que el nirvana se encuentra donde el sistema mental ya no opera más debido a la cesación de los elementos que componen la personalidad y su mundo, o que se encuentra donde hay una indiferencia absoluta al mundo objetivo y su impermanencia. Algunos conciben el nirvana como un estado donde no hay memoria del pasado o el presente, similar a una lámpara cuando se extingue, o cuando una semilla se quema, o cuando un fuego se apaga, porque entonces hay una cesación de todo el sustrato, lo cual se explica por los filósofos como el no surgimiento de la discriminación. Pero esto no es nirvana, porque el nirvana no consiste en una simple aniquilación y vacuidad. De nuevo, algunos filósofos explican la liberación más bien como una simple parada de la discriminación, como cuando el viento deja de soplar, o como cuando uno, por el propio esfuerzo, se desprende de los puntos de vista dualísticos del conocedor y lo conocido, o desprenderse de la permanencia y la impermanencia, o de las nociones del bien y el mal, o vencer la pasión por medio del conocimiento. Para ellos, nirvana es liberación. Algunos, viendo en la forma el sostenedor del dolor, se alarman por la noción de ella, la forma, y buscan la felicidad en el mundo de la no forma. Otros conciben que en la consideración de la individualidad y la generalidad, reconocible en todas las cosas internas y externas, no hay destrucción y que todos los seres mantienen su ser para siempre en esta eternidad. Así ven el nirvana. Otros ven la eternidad de las cosas en la concepción del nirvana como la absorción del alma finita en el Atman supremo. O hay quienes ven todas las cosas como una manifestación de la fuerza vital de algún espíritu supremo al cual todos regresamos. Y algunos, que son especialmente necios, declaran que hay dos cosas primarias: una sustancia primaria y un alma primaria, que reaccionan en diferente forma una con otra y por lo tanto se producen todas las cosas mediante las transformaciones de las propiedades. Algunos piensan que el mundo nace de la acción e interacción y que ninguna otra causa es necesaria. Otros piensan que Ishvara es un creador libre de todas las cosas. Agarrándose a estas nociones tontas, no hay despertar, considerando por lo tanto que el nirvana consiste en el hecho de que no hay despertar. Algunos imaginan que el nirvana está donde la naturaleza propia que existe por su propio derecho, no restringida por otras naturalezas propias, como las plumas multicolores de un pavo real, o los cristales variados, o la punta de una espina. Algunos conciben el ser como el nirvana, otros el no ser, mientras otros conciben que todas las cosas y el nirvana no deben ser distinguidas unas de otras. Algunos piensan que el tiempo es el creador y que el surgimiento del mundo depende de él. Conciben que el nirvana consiste en el reconocimiento del tiempo. Algunos piensan que habrá nirvana cuando las 25 verdades sean normalmente aceptadas, o cuando el rey observe las 6 virtudes, y otros religiosos piensan que el nirvana
es el logro del paraíso. Estos puntos de vista, diversos y complejos, de los filósofos, con sus variados razonamientos, no están de acuerdo con la lógica ni son aceptables por el sabio. Ellos todos conciben el nirvana dualísticamente y con alguna conexión causal. Por estas discriminaciones, los filósofos imaginan el nirvana, pero donde no hay un surgimiento ni tampoco una desaparición, ¿cómo puede haber discriminación? Cada filósofo confía en su propio libro de texto, desde el cual él dirige y representa su entendimiento. Pecados en contra de la verdad, porque la verdad no está donde él se le imagina. El único resultado es que eso prepara su mente para vagar y estar más confusa, ya que el nirvana no se encuentra a través de la búsqueda mental, y mientras la confusión aumenta en su mente, él aumenta la confusión en otras personas. En cuanto a la noción del nirvana sostenida por los discípulos y maestros que todavía se agarran a la noción de un ego-yo y quienes tratan de encontrarlo, apartándose a través de la soledad, su noción del nirvana es una eternidad de éxtasis como el éxtasis de los samadhi para ellos mismos. Ellos reconocen que el mundo es solo una manifestación de la mente y que todas las discriminaciones son de la mente, y así abandonan las relaciones sociales y practican varias disciplinas espirituales y, en soledad, buscan la comprensión propia de la sabiduría noble mediante el esfuerzo propio. Siguen las etapas hasta la sexta y logran el éxtasis del samadhi, pero como todavía están apegados al egoísmo, no logran el giro en el asiento profundo de la consciencia y por lo tanto no se liberan de la mente pensante y de la acumulación de su energía hábito. Aferrados al éxtasis del samadhi, pasan a su nirvana, pero no es el nirvana de los tathagatas. Ellos son los que han entrado en la corriente, deben regresar a este mundo de vida y muerte. Entonces Mahamati le dijo al bendito: cuando los bodhisattvas ceden su almacén de méritos para la emancipación de todos los seres, llegan a ser espiritualmente uno con toda vida animada. Ellos mismos pueden ser purificados, pero en otros todavía permanece la maldad inagotable y el karma inmaduro. Bendito, te imploramos nos digas, ¿cómo a los bodhisattvas se les da la certeza del nirvana? ¿Y cuál es el nirvana de los bodhisattvas? El bendito replicó: Mahamati, esta certeza no es una certeza de números ni lógica. No es la mente la que debe tener la certeza, sino el corazón. La certeza de los bodhisattvas llega con el desarrollo del discernimiento que sigue a la terminación de los obstáculos de la pasión, la purificación del obstáculo del conocimiento y el no ego, claramente percibido y pacientemente aceptado. A medida que la mente mortal cesa de discriminar, ya no hay más sed de vida, ni más anhelo sexual, ni más ansia de aprendizaje, ni más deseo de vida eterna. Con la desaparición de esos 4 anhelos vehementes, no hay más acumulación de energía hábito. No habiendo más acumulación de la energía hábito, las corrupciones en la apariencia de la mente universal desaparecen y el bodhisattva logra la comprensión propia de la sabiduría noble que es la certeza del corazón del nirvana. Hay bodhisattvas aquí y en otras tierras de Buda que son sinceramente devotos a la misión del bodhisattva y sin embargo no pueden olvidar completamente el éxtasis del samadhi y la paz del nirvana por ellos mismos.
La enseñanza del nirvana, en la cual no hay sustrato después de todo, es revelada de acuerdo a un significado escondido por el bien de esos discípulos que todavía se aferran a los pensamientos del nirvana para ellos mismos, para que ellos puedan ser inspirados a ejercitarse ellos mismos en la misión del Bodhisattva de la emancipación de todos los seres. Los Budas de la transformación enseñan en la doctrina acerca del nirvana que se deben satisfacer las condiciones a medida que se encuentran y dan ánimo a los tímidos y egoístas para poder apartar sus pensamientos y animarlos hacia una compasión profunda y a un entusiasmo más serio y sincero por los otros. Ellos han dado la certeza en cuanto al futuro a través del poder sostenedor de los Budas de la transformación, pero no a través del Dharmata Buda. El Dharma, que establece la verdad de la sabiduría noble, pertenece al dominio del Dharmata Buda. El Dharma, que establece la verdad de la sabiduría noble, pertenece al dominio del Dharmata Buda. A los bodhisattvas de las etapas séptima y octava, la inteligencia trascendental les es revelada por el Dharmata Buda y el camino que han de seguir les es señalado por él. En la perfecta comprensión propia de la sabiduría noble que sigue a la transformación inconcebible de la muerte del poder de la voluntad individualizada del Bodhisattva, él ya no vive más en él mismo, sino que la vida que vive después es la vida universalizada del Tathagata conforme se manifiesta en su transformación. En esta perfecta comprensión propia de la sabiduría noble, el Bodhisattva entiende que para los Budas no hay nirvana. La muerte de un Buda, el gran paranirvana, ni es destrucción ni muerte. De otra forma, habría nacimiento y continuación. Si hubiera destrucción, habría un efecto produciendo una acción, lo cual no sucede. Ni tampoco es una desaparición ni un abandono, ni es apego ni no apego, ni tiene un significado ni no tiene un significado, porque no hay nirvana para los Budas. El nirvana de los Tathagatas está donde se reconoce que no hay nada sino lo que es visto de la mente misma. Está donde se reconoce la naturaleza de la mente de uno, y uno ya no admira ni reverencia más los dualismos de la discriminación. Está donde no hay más anhelo vehemente ni aferramiento. Está donde no hay apego a las cosas externas. El nirvana está donde la mente pensante, con todas sus discriminaciones, apegos, aversiones y egoísmo, se ha apartado para siempre. Está donde están las medidas lógicas al ser vistas como son, inertes, ya no se agarran más ni se capturan. Está donde incluso la noción de la verdad se trata con indiferencia porque causa confusión. Está donde, despojándose de las 4 proposiciones, hay discernimiento en la morada de la realidad. El nirvana está donde las pasiones duales se han colapsado y los obstáculos duales han desaparecido y el no ego es pacientemente aceptado. Está donde, a través del logro del giro o rectificación o ajuste en el asiento profundo de la consciencia, la comprensión propia de la sabiduría noble penetra completa y totalmente. Ese es el nirvana de los Tathagatas. El nirvana está donde las etapas del Bodhisattva son pasadas una tras otra.
Está donde el poder sostenedor de los Budas mantiene a los Bodhisattvas en el éxtasis del Samadhi. Está donde la compasión por los otros trasciende todos los pensamientos del yo. Está donde la etapa del Tathagata es finalmente comprendida. El Nirvana es el reino del Dharmata Buda. Está donde la manifestación de la sabiduría noble, que es la budeidad, se expresa a sí misma en el amor perfecto por todos. Está donde la manifestación del amor perfecto, que es la Tathagatidad, se expresa a sí misma en la sabiduría noble por la iluminación de todos. Ahí definitivamente está el Nirvana. Hay dos clases de aquellos que no pueden entrar en el Nirvana de los Tathagatas. Están aquellos que han abandonado las ideas de Bodhisattva, diciendo que no están en conformidad con los sutras, los códigos morales y la emancipación. Luego están aquellos bodhisattvas verdaderos, quienes por razón de sus votos originales, ofrecidos por el bien de todos los seres, dicen: por lo tanto, mientras ellos no logren el nirvana, yo no lo lograré por mí mismo, y voluntariamente se mantienen fuera de él, porque ningún ser ha de ser dejado fuera. Por la voluntad de los Tathagatas, algún día todos y cada uno estarán influenciados por la sabiduría y el amor de los Tathagatas de la transformación para acumular los méritos y ascender en las etapas. Pero si ellos solamente comprenden esto, ya están en el nirvana del Tathagata, porque en la sabiduría noble todas las cosas están en el nirvana desde el principio. Final del Sutra Lankavatara.